En el tema de hoy que se llama, ahorita les digo cómo se llama, vamos a estar viendo unas cosas bien interesantes, pero estoy bien contento de estar con el pastorzazo Arel Salinas. Claro que sí, aquí estamos, me acompaña mi queridísimo hermano Ulises Salinas. Welcome back to another episode. Ay, se me salió Translation, el inglés. bienvenidos de regreso a otro nuevo episodio. En este su podcast Crece, no saben la alegría que nos da de estar aquí. Así es, entonces los acompañamos aquí, bueno, ustedes nos acompañan a nosotros, nos acompañamos mutuamente, ¿verdad? Nos acompañamos todos a todos. Yes. Y estamos bien contentos porque la Iglesia Cristiana Elevation Point está patrocinando este episodio. Claro que Gracias, sí, Iglesia. ¿cómo que no? Si no tienes dónde congregarte, vente aquí. Estamos en Grayson. Ahí ya tú sabrás dónde vives. Si vives por aquí cerca en la área de Metro Atlanta, pues vente para acá si no tienes dónde congregarte. Exacto, estás O cordialmente invitado. Si vas llegando acá a la ciudad, lo que sea, pues, vente. Aquí nos echamos un cafecito al final del culto. Exacto. Garantizado, garantizado. 100%. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema, pastor, que se llama ¿por qué existen las enfermedades? Tremendo tema. Fíjate, Ulises, que una de las cuestiones con las que más sufre el ser humano es con las enfermedades, ¿verdad que sí? Y en este último tiempo hemos visto un aumento de ellas, tanto epidemias como pandemias, diferentes enfermedades. Hace unos días precisamente estábamos en un restaurante y mi niña Eileen, que tiene 12, 13 añitos, me dice... Daddy, fíjate que dicen que ya está viniendo y se está haciendo epidemia, porque andaba en TikTok. ¿Los qué dijo Hani? Los monkeypox. Monkeypox, que se estaba haciendo pandemia. Si no me equivoco, y estaba bien asustada. No digas esas palabras. Perdón. Estaba haciendo a nivel mundial. Estaba haciendo a nivel mundial, ¿ok? Entonces, resulta de que estaba bien asustada. Y ahí comencé a pensar y digo, verdaderamente algo de lo que sufre tanto el ser humano es la enfermedad. Porque la enfermedad llega a veces de repente cuando menos lo esperas y llega a veces fuerte, a veces simplemente te da avisos. Es terrible lo que pasa. Pero la pregunta es, ¿por qué existe la enfermedad? Bueno, vamos a regresar un momento a la historia. Y en la historia nosotros vemos a un Dios creador en el huerto del Edén, un paraíso donde no había enfermedad. Donde las personas en la antigüedad vivían cientos de años, algunos 900 años, más de 900 años. Y nosotros vemos a personas que estaban muy sanas. Pero ¿qué pasa? Llega el pecado y con el pecado la muerte, ¿verdad? Tanto la muerte espiritual como la muerte física. Esa relación por causa del pecado entre Dios y el hombre se rompe. Dios los echa del huerto del Edén, de ese paraíso. Y entonces la gente ahora tiene esa mancha del pecado. Y con esa mancha del pecado, pues adivina qué viene. Pues las enfermedades. Las enfermedades. Y recordar correcto. que las enfermedades son alteraciones o trastornos del funcionamiento normal del cuerpo. Entiéndase por el funcionamiento normal el estar sano. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos, la gran mayoría de seres humanos nacemos sanos, funcionando 100% perfectamente. A menos que vengas por ahí con algún defecto genético. Correcto. O alguna alteración genética que de pronto haga que te enfermes desde muy pequeño. Y no nos vamos a meter en ese tema, pero qué bueno que lo comentas. En ocasiones no es Dios, sino el resultado de las decisiones de los seres humanos. Y sí? Es que a veces también, cómo no, si a veces se casan entre familiares y eso pues obviamente da un grado mucho más alto de que pueda haber enfermedades. Drogas, Ulises, en el embarazo. Durante el embarazo. Y mucha gente a veces también no están enfermos, pero son tontitos porque no tomaron ácido fólico las mamás. No es cierto. No es cierto, eso fue un pequeño malnutrición, pero también puede ser la falta influye. de una buena nutrición durante el embarazo. Pero pues todo eso me pueden ser infecciones, puede ser también, qué sé yo, no sé si la gente sepa por definición qué es el cáncer, pero por ejemplo el cáncer es que literalmente las células se rehúsan a morirme. No es otra cosa más que eso, entonces por eso a veces dicen que pues alteraciones en el sueño, si pasas mucho tiempo así, pues tus células de pronto dicen, como que no me nace morirme, y se rompe ese círculo de cómo funcionan perfectamente las cosas en el cuerpo humano y aparecen enfermedades, pero interesante lo que decías ahí, que imagínate que cuando el ser humano peca, entra a nuestro ADN genéticamente, entra la muerte.
Y a raíz de que entra la muerte, pues obviamente tiene que venir ciertas otras alteraciones a nuestro gen, a nuestra genética, que va a provocar esas muertes. Entonces, pues de ahí viene todo eso, las enfermedades. La segunda razón por la cual hay enfermedades es por la violación a las leyes naturales, ¿verdad? Nuestro Dios estableció leyes naturales y con esa violación a leyes naturales pues va a venir una consecuencia llamada enfermedad, lo que tú decías. O por ejemplo nosotros, si sabemos que los cambios de temperatura demasiado bruscos al cuerpo le van a traer cierta enfermedad, o ciertos alimentos con un exceso en diferentes nutrientes, al violar eso en el diseño del cuerpo humano, pues nos va a afectar y nos va a traer la enfermedad. Exacto. ¿Verdad? Estilos de vida, por ejemplo, si vivimos sedentariamente, como es mi caso, yo de verdad que a veces sí me preocupo un poco porque yo vivo muy sedentario y aparte yo quisiera hacer ejercicio, pero aparte de todo, mi trabajo es tan extenuante que ya cuando salgo, ya lo único que quiero es llegar a la casa y quedarme otra vez sentado. Imagínate, estuve sentado todo el día y yo a querer estar sentado. Entonces, esos estilos de vida, obviamente van a repercutir en nuestra salud, y más sobre todo conforme van pasando los años, Suena chiste, pero de verdad, ahorita, hace unos días me dio una fiebre, pero una fiebre que ya tenía años que no me daba una fiebre así. ¿Y qué crees que me dolía bien feo, con esa fiebre? Las rodillas, Pero horrible, que yo nunca me acuerdo que antes me hubiera dolido por una fiebre las rodillas, a tal grado, que de estar acostado para acomodar el pie así, era un dolor tan terrible, que las articulaciones pagan muchos precios de nuestros estilos de vida. Del estilo de vida. Ahora, recordemos, por ejemplo, la vida prediluviana, ¿verdad? En la Biblia. Gente que vivía muchísimos años, lógico, el clima era diferente. ¿Verdad que sí? Las dietas eran diferentes, Ulises, los medios de transporte eran totalmente diferentes. El cambio y el avance de la tecnología a lo que vemos hoy en día, todo era orgánico, y hoy ya muchas de esas cosas pues tiene diferentes químicos, ¿verdad? Es más, ahorita quisiera que les explicaras, hasta la lluvia era diferente, Explica si quieres cómo era el rocío que subía de la mañana. El que cuando llovía, pues. Había un rocío que era como eso que vemos nosotros en las mañanas. ¿Cómo le llamamos nosotros? Como neblina, que se ve así como neblina. No, pero cuando amanece húmedo. Bueno, así. Así. Se me fue, oye. Ahora no voy a poder estar bien hasta que no me recuerde. Más adelante te acuerdas. Bueno, anyways. Había dos clases de lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad que sí? La lluvia temprana era la que hacía que todo el suelo se ablandara. El sereno, exactamente, gracias. Gracias a la señora Ahora sí, Dalila. ya voy a poder dormir bien. El sereno es lo que hoy conocemos como el sereno, ¿verdad? Ese sereno ablandaba la tierra y la preparaba. Bueno, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Caía el agua, ¿verdad? Ablandaba la tierra y luego venía esa lluvia que hacía germinar y producir, que es ese sereno del que les estoy hablando, perdón, déjenme corregirlo. Entonces, a eso se le llamaba la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿verdad? Ahora, recuérdense, y ese es otro tema, pero recuerden que había una capa de vapor en la época prediluviana, porque muchos científicos no se explican cómo es que hubo tanta agua para inundar el planeta entero, ¿verdad que sí? Entonces, a partir del diluvio, esa capa es quitada porque se convirtió en agua, de vapor a agua, y entonces ahora ya estamos más expuestos, digamos, a los rayos del sol y todo. El clima cambió por completo. Dios dice en la Escritura que acortó la edad de los hombres por causa del pecado. Llega la enfermedad, y después vemos a Satanás también como agente poniendo enfermedad a las personas. ¿Verdad que sí? Lo hizo en Job. El judío ya de antemano pregunta, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, le preguntaban quién pecó, o sus padres, para que esté enfermo. ¿Verdad que sí? Y no todo el tiempo, pero sí a veces es Satanás, a veces es el estilo de vida, la alimentación, todo lo que estamos hablando. Para allá iba, porque yo me acuerdo también, a la iglesia, te digo, a la que iba de pequeño, sobre todo había ciertas hermanitas que de pronto tú decías, hey, tengo un dolor terrible por aquí, ¿no? Por dar un ejemplo. No, aparte, sí, el diablo, pero aparte. No. En algo debes estar pecando. Deberías de ponerte a cuentas con Dios para que Dios te sane de eso. ¿Qué opinas tú de eso, pastor? Sí, yo creo que se van a los extremos. Fíjate que en ese caso del que yo te estoy hablando, Jesús les dice, no es que haya pecado ni él ni sus padres, ninguno pecó.
Esta enfermedad es simplemente para que el nombre de Dios sea glorificado. Exactamente. Entonces, algunas enfermedades son provocadas por el pecado. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, nosotros vemos un caso donde dice, hay pecados de muerte y otros no de muerte, y por los pecados de muerte yo les pido que no, les animo a que no oren, dice Pablo. Y ahí se está enfocando, por ejemplo, un pecado que te trae como consecuencia una enfermedad terminal. Por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual, qué sé yo, ahora lo podemos decir, una sobredosis de droga que te deje enfermo de por vida. Ahorita que estás diciendo eso y que hablaste del chickenpox, yo no sé si es cierto, pero leí por ahí que dicen que el chickenpox es igual, es como tipo VIH, que es a través de, perdón, el chickenpox, ese es otro, monkeypox, que es igual, que es a través de transmisión sexual. No sé si es cierto o no, eso fue lo que yo leí por ahí. Vamos a dejarlo así, investiguen ustedes. Pero vuelvo y te repito, entonces, hay algunas ocasiones en que es violar la ley de la naturaleza, hay algunas otras ocasiones en que Dios lo permitió porque Él quería glorificarse y traerte sanidad. Pero sí, Ulises, en algunas otras ocasiones es consecuencias de malas decisiones. De pecados, ahora sí. Exacto, de pecados, exacto. Entonces, es una gran variedad de por qué existe la enfermedad bíblica. Pero no es que, por ejemplo, como hacían entender las hermanitas. No, de que toda enfermedad es porque, ¿estás diciendo mentiras? Entonces, por eso te enfermaste de diabetes. No. Porque acuérdate que esa era la idea que tenían con Job. Y sus amigos, de hecho, vamos a decirlo así, sus amigos le decían, no, Job, es que tú estás en la condición que estás enfermo, tu familia se murió, todo lo que tú estás viviendo es porque estás en pecado. Exacto. Y Job les decía, ¿cuántas veces les voy a decir que yo estoy bien con Dios? Y ellos, no, algo tienes que haber hecho en lo secreto que solamente tú y Dios saben, de lo cual tienes que arrepentirte para que te vaya bien y esto cambie porque tú estás en pecado. Y simplemente fue el permiso de Dios a Satanás para que tocara su vida. Hijo, pero te faltó decirles. Y spoiler alert, era el diablo. Era el diablo, quien pidió permiso. ¿No has considerado a mi siervo Job? Déjame que lo enferme, enférmalo. Deja que le quítaselo. Simplemente no toques esto, no toques. Y es el permiso de Dios, dándole permiso a Satanás, ¿verdad? En otras ocasiones es consecuencia de todo esto que decíamos y por eso existe la enfermedad. Ahora, la razón principal, si nosotros dijéramos, ¿por qué existe la enfermedad en el planeta Tierra? Es el pecado. De lo contrario, todavía estaríamos en el paraíso, en el huerto del Edén. Viviendo eternamente. Y bien. Pero una vez que el hombre falla y peca, entonces vienen todas las consecuencias del pecado. Y dentro de esas consecuencias, la enfermedad. Exactamente. Pues sí, pastor, no sé qué más agregar. Yo creo que vamos a poco tiempo, ya cubrimos bastantísima parte. Sí, pero es que venía emocionado con este tema. Sí, dale más. Entonces, miren, ya como quiera nos quedan 3 minutos, nos está diciendo aquí la ayuda idónea, ¿verdad que sí? Simplemente eso. Ahora, ¿cuándo? Y yo quiero cerrar a manera de conclusión. ¿Cuándo se va a acabar la enfermedad? ¿Cuándo se va a acabar el dolor? ¿Cuándo se va a acabar el sufrimiento? En la vida eterna. Y eso es lo más importante y lo más bonito y nuestra esperanza, y por eso te animamos a que te acerques a Cristo. Dice que llegará el momento en que llegaremos a un lugar, al paraíso, ¿verdad que sí? Donde no habrá más dolor, ni más llanto, ni sufrimiento, ni enfermedad, donde ladrones no hurtan ni minan, donde todo será perfección. Desafortunadamente, la enfermedad y el sufrimiento va a seguir mientras estemos en vida porque es parte de la humanidad y de la fragilidad del ser humano. Entonces, la fragilidad del ser humano se expresa a través de eso. Somos tan frágiles que nos podemos morir de un piquete de avispa. Si tenemos alergia, nos podemos morir de cualquier enfermedad. Una araña, imagínate. Entonces, somos tan frágiles y si Dios nos ha prestado vida, pues saber que mientras más avanza la vida y el cuerpo envejece, pues más propensos estamos a la enfermedad. Por eso vemos que en la vejez lo más que tomas es medicina y medicina. Pero todo eso un día va a terminar y allá en el paraíso no habrá más enfermedad ni sufrimiento. Por lo pronto, tomémonos de la mano del Señor. Mientras llegamos por allá por el paraíso, donde no se pase lista, vamos a recordar esto, nada más ya mi manera de concluir, que ahora sí voy a tener una pequeña conclusión, es la siguiente. Acuérdate, siempre recuerden esto, hay de 2 o 3 sopas. O sea, si estás enfermo es 1, para que Dios se glorifique, para que Dios muestre su poder en ti, en tu vida, sanidad, en tu salud.
2, porque quizás hicimos algo que estaba fuera de Dios, sino que nosotros mismos contribuimos con nuestras acciones al pecar, a que nos diera ciertas enfermedades. O bien, 3, que nosotros mismos al no cuidar nuestro cuerpo, al tener malos hábitos, nosotros estamos contribuyendo a que nuestro cuerpo vaya enfermando y enfermando y enfermando. Pero mientras que no sabemos... Y la cuarta te faltó. Que Dios le pide... Satanás le pide permiso a Satanás. Correctamente. O es que Dios le pudo haber dado permiso a Satanás de tocarte a través de algún tipo de enfermedad para probar nuestra fe. Entonces, mientras que no sepamos cuál es, no sabemos si al final de cuentas en cualquiera de esas 3, excepto si es pues obviamente una enfermedad por la que tú ya... pues tuviste que, por tu pecado, tuviste la culpa. Que por tu pecado tuviste que caer en un VIH, en algo así muy tremendo, pues a lo mejor Dios se puede manifestar incluso de falta de hábitos, de buenos hábitos. Dios se puede manifestar y quizás sea una enfermedad que Dios está usando para traerte de vuelta a Él. Y como muchas veces decimos, quizás es la manera que Dios está usando para romperte la patita, que es una manera en la que los pastores antes dejaban que a veces cuando las ovejitas se iba del carril, la regresaban y le rompía una patita. Quizás es la manera de que Dios te está rompiendo la patita y te dice, o te quedas aquí porque aquí es donde yo te he llamado, o de plano te rompo la patita, hermano. Así que nos vemos. Sacaste todo el conocimiento en 2 minutos. Será hasta la próxima. Preach, brother, preach. Ánimo.